Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, hoy quería hablarles de algo que estoy viendo. He empezado a revisar la Biblia conscientemente de algunas palabras que de repente me hacen clic y me he encontrado con que la palabra oriente se repite en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando Jesús nació, se dice que venían tres magos del oriente. Era lo que decía textualmente la Biblia hace algunos años. En las actuales Biblias dicen ahora que eran tres sabios que venían del oriente. O sea, se refiere a lo que nosotros conocemos como los Reyes Magos. Cuando Adán y Eva hacen el pecado pues de la desobediencia y prueban del árbol del conocimiento, también mencionado en algunas otras traducciones como el árbol de la sabiduría, dice que Dios los expulsa del Edén, del jardín del Edén que estaba dentro del paraíso, y los pone en el camino del oriente y pone en las puertas del paraíso dos querubines y una espada ardiente, o sea, en fuego, revoloteando. Pero en la parte donde dice que Dios los pone esta vigilancia al oriente y los pone en el camino del oriente, a Adán y Eva, también creo yo que cuando dice que los pone en el camino del oriente, se refiere a que los pone en el camino del autodescubrimiento o del camino de la sabiduría. Así, en pocas palabras, yo creo que la palabra oriente en la Biblia significa sabiduría o significa autodescubrimiento. Yo platicaba con algún amigo pastor y le decía, oye, yo creo que en alguna parte de la Biblia dice, el secreto está en ti o el secreto está dentro de ti. Y él me dice, no, no lo dice, al menos textualmente. Le digo, pues yo creo que así es, ¿no? Entonces, atando cabos, en algunas Biblias dice, y está sentado a la derecha del Padre. Y en algunas otras dice, y está sentado al oriente del Padre. Entonces, empiezas a atar cabos hablando de tres reyes magos o sabios que venían del oriente. Se refiere como a tres alquimistas que venían del oriente, o sea, tres sabios que venían del saber, tres sabios que traían la sabiduría y que venían a regalarle la sabiduría a Jesús, al niño Jesús que recién estaba naciendo por medio de oro, incienso y mirra. Cuando Jesús expulsa a Adán y Eva y los pone en el oriente, o pone dos querubines y una espada ardiendo en fuego revoloteándose a las puertas del jardín, del paraíso, perdón, siento que al ponerlos en el camino del oriente los puso en el camino de la sabiduría, del autodescubrimiento. Y me pongo a razonar y digo, si vemos el concepto de, por ejemplo, arriba está el norte, abajo el sur, a la derecha el este, a la izquierda el oeste, y el oriente está a la derecha. O sea, está el oriente está al este o a la derecha. Entonces aquí tiene relación, donde les digo que algunas Biblias dicen que está a la derecha o al oriente del Padre, que tres magos que venían del oriente, que venían de traer la sabiduría a regalársela a Jesús, que ellos mismos eran sabios y venían a donarle la sabiduría o a pasarle, digamos, la estafeta a este nuevo maestro ascendido, que en este caso es Jesús. Y cuando expulsa a Adán y Eva del paraíso por la desobediencia, los puso en el camino del oriente, o sea, en el camino del... Aquí vas, pero vas sin conocer nada, vas ingenuo y vas a tener que caminar hasta descubrir tu propia sabiduría. Vas a estar en el camino del autodescubrimiento. Yo creo que el oriente no es ninguna ubicación, es el autodescubrimiento mental, personal, espiritual. No se refiere a una ubicación en específico, pero me hace sentido que el oriente está a nuestra derecha, igual que el este. Entonces la derecha viene siendo como la sabiduría de Dios, o el brazo derecho de Dios, que en este caso viene siendo el Hijo de Dios, Jesús. Entonces me empezó a hacer clic y cada que lees cosas que hablan sobre
el oriente se refiere, en mi interpretación, porque la Biblia es un libro lleno de acertijos, por decirlo así, a descifrar. Cada que sale la palabra oriente se refiere a sabiduría o autodescubrimiento según el contexto de la explicación que está dando. Por ejemplo, hay en el libro de Job, habla también de la sabiduría. Y dice que Job al principio, en el capítulo 1, versículo 1, luego dice que Job era un fiel sirviente de Dios, y él era también muy rico y sus hijos eran muy gozosos de toda esa riqueza de Job. Y hace la comparación y dice, y Job era quizás el más feliz y el más rico, palabras más o menos, de todos los orientales. ¿Por qué orientales? Si en ese tiempo no había razas todavía, no existía como ahora los orientales o los japoneses, los chinos, ¿no? O sea, no había razas, eran todos iguales. Entonces, al decir los orientales, pues es de todos los sabios en esa manera de interpretación. Aquí hay un punto bien importante porque según la traducción de la Biblia que estés leyendo, se pierde un poco el contexto. Yo me encontré con una página que se llama Bible Gateway, o sea, Bible Gateway, way.com. Y esa es una página que te tiene metidas en ella, no sé, 50 o 100 traducciones de Biblias al español, al igual que en inglés. A lo mejor tiene más idiomas, pero yo he visto estos nada más. Entonces tú puedes poner un versículo en esa página y te dice todas las traducciones de muchas Biblias en español. Entonces eso es genial porque de una traducción a otra se pierde la idea de una Biblia a otra. Incluso llega a estar también una explicación bastante opuesta a otra. Entonces son traducciones. Al final de cuentas nosotros he visto películas traducidas del inglés al español mexicano, al español argentino, al español de España. Con esos 3 ejemplos tenemos para darnos cuenta de que a veces unas traducciones son bastante fuera de contexto, ¿no? Bastante ridículas a veces. Entonces lo mismo puede suceder con la Biblia, ¿no? Se pierde la traducción, depende de la interpretación que lo tenga. Pero en este caso, lo que quiero dejar en contexto es que ahora cada vez que lean la Biblia, en lugar de encontrarse con la palabra oriente u orientales, en este caso como Job, cada vez que lean, se topen con la palabra oriente, interprétenlo como la sabiduría, como ser sabios, como el autodescubrimiento de su propia sabiduría, autoconocimiento, autodescubrimiento. Interprétenlo como la sabiduría o el camino a descubrir la sabiduría, y todo el contexto de lo que se está explicando ahí va a cambiar. Muy importante también otra observación para los alquimistas o los curiosos de la alquimia o piedra filosofal. En el último versículo de Job dice, es Job 28, si mal no recuerdo es del 23 al 28. Job 28, del 23 al 28, está el mensaje bien claro para los que han tenido ya su tiempo buscando sobre la alquimia y la piedra filosofal. ¿Qué es la sabiduría? Y esta parte se relaciona mucho con la alquimia, para los que saben o los que andan un poco metidos en la orinoterapia, o un mucho. En esta parte de la sabiduría, orinoterapia y alquimia se entremezclan. Hace algunos días estaba viendo un video donde un especialista de la Biblia decía, yo encontré a Jesús, por ponerles un contexto, ¿no?, en la magia. Yo encontré a Jesús en las buenas obras. Yo encontré a Jesús en ayudar o en dar trabajo o así. No importa la interpretación que le des a Dios o a la Biblia, siempre y cuando te sirva como persona y puedas ayudar a otras personas. Pero en este caso, la alquimia y la orinoterapia se describen perfectamente en la sabiduría de Job, del 23 al 28. Denle una revisada y se van a quedar sorprendidos. Los que conozcan más de orinoterapia lo van a entender bastante claro, me atrevo a asegurarlos. ¿Ok?
Espero les haya servido de algo esta pequeña idea donde les comparto mi interpretación. Y les digo que Oriente no es una ubicación, es una búsqueda de un estado, es sabiduría o el autodescubrimiento o el camino a encontrarse con la sabiduría. Soy Tony Alemán y nos vemos en la siguiente charla. Bye bye.